Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con la unidad 5, con el seminario 5, y hoy en particular nos toca la clase 3, que se titula El Millionaire, ¿no? Bueno, como bien saben, este es un seminario que se llama Las formaciones del inconsciente y que en esta materia vamos a trabajar las primeras clases abordando algunas cuestiones que ya trabajó Freud con el chiste y que Lacan retoma. Bueno, en relación con eso, Lacan comienza la clase diciendo que eh, han entrado en el tema de este año por la puerta de la agudeza, ¿no? Dice, hemos entrado en el tema de nuestro año por la puerta de la agudeza. Una vez más, vuelve a decir que la agudeza da lugar a trabajar algo del orden de las formaciones del inconsciente, ¿no? Cuando habla de el tema de este año, se refiere justamente a las formaciones del inconsciente y es con la agudeza, con el chiste de Freud, con ese libro que se llama El chiste y la relación con lo inconsciente, que Lacan empieza a trabajar las formaciones del inconsciente, ¿no? Empezando con la agudeza, va a pasar al lapsus, va a trabajar el olvido signorelli, va a trabajar otras cuestiones que un poco ya vimos en la clase pasada, ¿no? Como otros ejemplos metafóricos del lenguaje, como puede ser el ejemplo de aterrado, ¿no? Va a ir trabajando diversas cuestiones, pero van a ir viendo ustedes que vuelve siempre a Famillonario, ¿no? Famillonario ahí lo llama como el ejemplo Princeps, ¿no? Como este lugar fundamental para poder trabajar el chiste. Así que léanlo en esa clave, ¿no? Que va a ir yendo y volviendo con Famillonario y también va a ir yendo y volviendo mucho con Signorelli. Así que, adelantándoles un poco la clase de hoy, algo de eso vamos a seguir trabajando. Bueno, Lacan dice que la agudeza nos condujo al juego del significante, ¿no? Al nivel de la articulación significante. Lo cual vuelve a confirmar lo que ya venimos trabajando, ¿no? Y lo que él mismo ya trabajó en la instancia de la. Pero acá lo que voy a decir es qué lugar tiene el sujeto en esta articulación significante, ¿no? Lacan se pregunta por el sujeto. Dice que es algo que nos concierne en la práctica analítica y que es la existencia del sujeto. Fíjense cómo Lacan usa el término existencia, ¿no? La existencia del sujeto. Como cuando trabajábamos Descartes, decíamos que hablamos de un existente, ¿no? Acuérdense que Descartes fue quien inauguró este lugar de sujeto sin llamarlo sujeto. Entonces Lacan se pregunta, ¿qué ocurre con el sujeto? ¿Dónde está? A partir de ahí es que empieza a trabajar que la noción del sujeto requiere ser revisada en la experiencia freudiana, ¿no? Porque dice que, bueno, hubo muchas confusiones gramaticales en relación al sujeto. Piensen cómo aún en el seminario 5 Lacan se sigue esforzando por diferenciar al yo del sujeto, ¿no? Fíjense qué trabajo le llevó poder reorganizar eso que habían malinterpretado los post-freudianos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se trabajó con el yo, entendiendo que el yo era el sujeto? ¿No? ¿Cuánto tiempo se trabajó de ese modo en psicoanálisis? ¿no? Y entonces Lacan se esmera y se esfuerza continuamente en distinguirlos. Por eso, aún en el seminario 5, ¿no? Ya el quinto año de su dictado del seminario, sigue sosteniendo esa diferencia, sigue haciendo hincapié ahí. Entonces, lo que voy a decir justamente del sujeto es que podemos aprender de él a partir de sus resortes y su acción, ¿no? Podemos saber algo del sujeto a partir de estas formaciones del inconsciente. Dice que justamente el sujeto no está estructurado de la misma forma que yo en la experiencia y que tiene sus propias leyes, ¿no? Fíjense cómo nuevamente Lacan está hablando de la legalidad, de esta legalidad que tiene el inconsciente para después decir que esa legalidad del inconsciente concierne las mismas leyes del chiste y el sueño, ¿no? Con lo cual podríamos decir que son las leyes de las formaciones del inconsciente, ¿no? Las leyes del inconsciente, justamente. Bueno, dice que sus formaciones tienen no solo un destino particular, sino una estructura particular. Y esta estructura Freud la encuentra en la neurosis, en los síntomas, en los sueños, en los fallidos, en la agudeza, ¿no? Algo que me quedó de la clase pasada, me parece que no comentamos, es que Lacan reconoce que cuando se trata de un acto fallido, desde la perspectiva del psicoanálisis hablamos de un acto logrado, ¿no? Todo acto fallido para el psicoanálisis es un acto logrado, porque ahí donde antes se veía cierta negatividad, que es algo que también la cama trabajar en esta clase, algo que un equívoco podría resultar como algo negativo, desde el psicoanálisis es ahí donde paramos la oreja, podríamos decir, ¿no? Es ahí donde nos ponemos a trabajar, en ese fallido,
en eso que otra persona o en otro ámbito alguien descartaría, lo dejaría pasar, ¿no? Lo ubicaría como un desecho, nosotros con eso trabajamos, ¿no? Por eso el acto fallido es un acto logrado, ¿no? Un acto logrado en tanto el inconsciente logró algo ahí. Entonces, va a continuar hablando de la agudeza, ¿no? Y acá es donde dice que la agudeza está estructurada y organizada de acuerdo a las mismas leyes que encontramos en el sueño. Va a hablar de condensación y desplazamiento, ¿no? En tanto leyes del inconsciente, y va a hablar de metafonía y metonimia como lo que llamamos las leyes de significante, ¿no? Fíjense, ahí esa distinción, ¿no? Entonces va a decir que este elemento significante, ¿no? Es con el que vamos a trabajar y es que el que nos permite tomar este lenguaje, ¿no? En tanto cadena sincrónica como diacrónica, ¿no? En ambos sentidos es que podemos trabajar con el significante. Tengan en mente siempre el esquema con el que viene trabajando Lacan desde la clase 1, ¿no? Estas dos líneas que funcionan de manera simultánea, ¿no? Donde está el discurso corriente y la línea está del significante, ¿no? Digo, cómo esas dos cadenas, me parece que no lo tengo en mano hoy, cómo esas dos cadenas transcurren y a partir de eso Lacan explica la función del significante. Piensen que Lacan viene sosteniendo esto, ¿no? Digo, sigámoslo en esa lectura porque es lo que viene trabajando desde la primera clase. Entonces va a hablar sigue hablando del sentido, de lo que implica el engendramiento del sentido, ¿no? Y a partir de ahí habla del lugar del lenguaje. De cómo, que venía hablando, se venía preguntando por el sujeto, cómo aparece este lugar del lenguaje, ¿no? En esto de que estamos sujetos al lenguaje, ¿no? Somos sujetos del lenguaje. Acá Lacan va a decir que tenemos esa relación de sumisión, de subdicción del ser humano por parte del fenómeno del lenguaje. Somos súbditos del lenguaje, ¿no? Somos siervos del lenguaje. Por eso digo, estamos sujetos a ese lenguaje. Y eso es lo que nos ubica en esta posición de no poder controlar ese lenguaje, de que cuando queremos decir algo con determinada intención decimos otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí es que puede ubicarse el psicoanálisis. Fíjense qué lindo como le dice acá Lacan. Hemos llegado a la noción de que en un discurso intencional, donde el sujeto se presenta como queriendo decir alguna cosa, se produce algo que supera su voluntad, que se manifiesta como un accidente, una paradoja o incluso un escándalo. Acuérdense que en la clase anterior Lacan hablaba del escándalo de la enunciación, ¿no? Cuando se producía este neologismo del chiste famillonario, era el escándalo de la enunciación, ¿no? En tanto, un escándalo, algo novedoso, algo que trasciende. Y fíjense qué interesante en esto que les acabo de leer, cómo aparece esta intencionalidad, ¿no? En el querer decir algo, cierta intencionalidad, que es interrumpida, podríamos decir, por algo que aparece. Eso es cuando hablamos del sujeto, ¿no? Algo que aparece y algo que interrumpe esa intencionalidad, ¿no? Y va en contra de esa voluntad. Eso que se quería decir va en contra de esa voluntad y aparece como un accidente, como una paradoja, como un escándalo, podríamos agregar como un acto fallido, ¿no? Eso que irrumpe ahí, ¿no? Ahí es donde podemos hallar un lugar para el sujeto. Y entonces va a hablar del chiste como neoformación, y acá viene esto que les decía, ¿no? Se presenta con rasgos que no son en absoluto negativos, ¿no? Lo que podríamos pensar como algo negativo, pero el psicoanálisis no lo es. Esta podría considerarse una especie de tropiezo, acto fallido, del puro y simple lapsus, ¿no? Por el contrario, en las condiciones en que este accidente se produce, resulta que es registrado y valorado en calidad de fenómeno significativo del engendramiento de sentido, ¿no? Eso que en otro ámbito podría ser considerado como negativo, no valorado, desechado, acá está engendrado de este sentido, ¿no? Digo, es donde más significación le damos, más valor le podemos dar a eso. Bueno, Lacan continúa retomando cuestiones del chiste de famillonario, Lacan va a seguir jugando con esta cuestión del personaje de famillonario, ¿no? Por eso esta clase se titula Millionaire, la anterior se llamaba Fatuo Millonario, ¿no? Cómo Lacan empieza a jugar con todo lo que se puede ir desplazando a partir de este famillonario, ¿no? Incluso va a hablar un poco ya habló la clase anterior, pero va a volver a hablar acá de todo lo que eso puede tener que ver, fama, infamia, que es hambre, ¿no? Cómo todas esas cuestiones están de algún modo relacionadas con el término famillonario. Y iba a decir Lacan que lo vuelve un personaje, ¿no? Lacan vuelve un personaje, ese famillonario que inventa Heine, y dice que es un personaje incluso más interesante que el del millonario. Y a partir de acá,
¿no? Lacan va a volver al chiste de Famillonario, empezando a trabajar un poco esta cuestión de qué tiene que ver con Hegel. Si ustedes recuerdan, en el libro del chiste de Freud, el chiste de Famillonario aparece en varios momentos. Freud va haciendo un análisis acorde a lo que va trabajando en determinado momento, ¿no? Cuando habla de las tendencias, al principio lo presenta, cuenta el chiste en su totalidad, lo elabora, dice que es un chiste de condensación, ¿no? Conformación sustitutiva, ¿no? Que lo que nosotros podemos llamar ahora un chiste metafórico, teniendo los aportes de Lacan. Pero después Freud lo que hace es volver a trabajarlo, creo que es una de las últimas partes, donde aborda cuestiones en relación a lo que hay de subjetivo en el chiste, ¿no? A lo que atañe ahí al que lo cuenta el chiste, cómo está implicado ahí el que hace el chiste, podríamos decir, en este caso Hegel. Entonces acá Lacan va a retrabajar esa cuestión de Freud y lo que va a decir es cómo este lugar de familiar en realidad tiene más que ver con Heine que con el personaje de Hirtias, ¿no? Vamos a tratar de encontrarlo para leerlo bastante al pie de la letra. Bueno, ¿qué sucede? Este familiar, si ustedes se acuerdan, en esta última parte que les digo del chiste de Freud, ahí Freud comenta lo que tiene que ver con Heine, ¿no? Dice que, así como está este personaje de Salomon Rothschild, que es el que lo trató de un modo del todo famillonario a Hirtiasin, hay otro Salomon, ¿no? Salomon Heine, que es el tío de Heine, quien era millonario, ¿no? Y nunca lo trató muy bien a Heine porque él no era millonario, ¿no? Lacan va a decir, hay una cuestión famillonaria en juego, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que Heine tenía intenciones de casarse con su prima, ¿no? La hija de este tío. Y es rechazada esa idea, esa propuesta, porque el tío no la acepta. El tío no permite ese casamiento, no permite ese amorío, en tanto Heine no es millonario, ¿no? Entonces, fíjense acá cómo le dice Lacan, ¿no? Detrás de Salomón de Rothschild, a quien señala en su ficción, hay en efecto otro famillonario, esta vez en su propia familia, el llamado Salomon Heine, su tío. Este desempeñó en su vida el papel más oprimente a lo largo de toda su existencia. No solo lo trató extremadamente mal al rehusarle la ayuda concreta de que él podía esperar, sino que fue un obstáculo para su principal amor, el que sentía por su prima. Que ese amor se hiciera realidad. No pudo casarse con ella por la razón esencialmente famillonaria de que el tío era famillonario y él no lo era. Fíjense cómo sigue jugando Lacan con el término famillonario, ¿no? Por una razón famillonaria. Dice, no se pudo casar con su prima por una razón famillonaria. La palabra familiar, que resulta tener aquí la función significante principal en la represión correlativa de la creación espiritual de Hegel. Bueno, acá donde se empieza a preguntar Lacan qué hay del significante familiar, ¿no? Como nosotros bien ya trabajamos, famillonario es un chiste que condensa dos términos, familiar y millonario, pero si ustedes prestan atención, en este chiste, famillonario, millonario aparece por completo, ¿no? Es una palabra que aparece completa, millonario, famillonario. El millonario se sostiene, aparece por completo. Lo que no aparece por completo es el familiar. Solamente aparece el fa, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando trabajamos la metáfora de voz, ¿no? Su gavilla no era vara ni tenía odio, decíamos que lo que nos daba la pista de que esa metáfora tenía que ver con vos era el su, ¿no? Ese su era el que nos permitía pensar que había otra cosa ahí. ¿Se acuerdan que decíamos que si la expresión hubiera sido la gavilla, tal vez no podíamos llegar a vos, ¿no? Por más que esas cualidades hayan sido las de vos, ¿no? No era vara ni tenía odio. Entonces, así como funciona el su en la metáfora de su gavilla, dándonos lugar a vos, acá es el fa, ¿no? Este prefijo de fa millonario, es el fa, el que nos da la pista del familiar, ¿no? Es el que nos da la pista de que ahí hay algo de lo familiar. Entonces, es que acá Lacan va a decir
que familiar es lo reprimido, ¿no? Así como cuando trabajó Signorelli, dijo que en Signorelli lo reprimido era el signor, ¿no? Acá va a decir que lo reprimido es familiar. Y lo vamos a poder ubicar en nuestro esquema, ¿no? Vamos a recordar primero el de Signorelli, ¿no? Cómo ubicamos el signor en este lugar entre el código y el mensaje, ¿no? Que Lacan decía que queda rebotando entre el código y el mensaje, ¿no? Ahí queda lo reprimido. Entonces, en ese mismo lugar de reprimido del esquema, vamos a ubicar el familiar en el esquema de familia, ¿no? El familiar se ubica acá, reprimido, rebotando entre el código y el mensaje, ¿no? Bueno, digo, fíjense qué interesante cómo esto es a nivel significante, ¿no? Cómo aparece esta articulación significante, cómo hay algo ahí que nos da la pista de otra cosa. Por eso digo, esta escucha, ¿no? Donde ahí paramos la oreja, ¿no? Hay otra cosa ahí, familionario, ¿qué hay ahí, no? Y lo que lee Lacan, que también de un modo lo leyó Freud, ¿no? También trabajando en ese modo del chiste de Heine, es que ese familiar tiene que ver con Heine, ¿no? Digo, incluso Lacan lo que dice acá que es interesante es que dice que si bien Heine lo redactó como un chiste en su libro Estampas de viaje, ¿no? De estos chistes, tal vez, dice, se le ocurrió como un lapso, ¿no? Digo, tal vez se le ocurrió de otro modo, ¿no? ¿Qué tipo de creación tuvo en tanto la relación que él tiene con su tío, ¿no? Esta razón familionaria, como la llama Lacan. Tal vez se le ocurrió en otro contexto y lo volvió un chiste. Bueno, entonces lo interesante es, recuerden esto, ubicar que lo reprimido es familiar. Entonces dice que, bueno, esta presencia del término familiar tiene que ver con Heine. Y bueno, y acá Lacan después va a hacer un trabajo de un poco más de, podríamos decir, de la génesis del lenguaje, ¿no? De la génesis de la palabra familiar en el francés, cómo existía, si existía o no, si ustedes piensan que en el año que Heine escribió su libro Estampas de viaje, tal como lo entiende Lacan, después de esa búsqueda que hace por medio de diccionarios y demás, él encuentra que la palabra familiar no existía en el momento en que Heine redacta ese chiste, ¿no? Publica ese libro. Pero sí existía la palabra familia, ¿no? Por eso digo, podemos quedarnos con esta relación familia. Fíjense cómo le dice acá Lacan. Ella no es de todo indiferente, como por fuerza advertirán ustedes en cuanto al propio uso del significante familia. De cualquier forma, resulta que el término que, como acabo de decirles, va a parar el circuito de lo reprimido, no tenía de ningún modo en la época de Henry Heine un valor idéntico al que puede tener en nuestra época. En efecto, solo el hecho de que el término familiar no es que no se usara en el mismo contexto, sino que ni siquiera existiera, ¿ves? No es que, primero dice, no tiene el mismo uso que tiene ahora contextualmente, y después dice, ni siquiera existía. Sino que ni siquiera existiera, basta para modificar el eje de la función significante vinculada con el término familia, ¿no? Bueno, y esto es lo nuevo que aporta acá Lacan respecto a familionario. Para después volver a trabajar Signorelli, ¿no? Bueno, finalmente, piensen cómo lo vamos siguiendo, ¿no? Cómo vamos siguiendo todo lo que aporta Lacan. La vez pasada aparecía esta pregunta de si Signorelli era o no una metáfora, ¿no? Si era una metáfora, qué tipo de metáfora era, que efectivamente había alguna sustitución en esa relación con el her y el signor, pero no había nada, ¿no? Había un olvido, había algo que faltaba, ¿no? A diferencia de Familionario, donde surge un mensaje, ¿no? Donde hay una creación de sentido nuevo, donde algo aparece ahí a nivel del mensaje que trasciende al código, ¿no? En Signorelli lo que pasa es que justamente ahí donde en el chiste Familionario aparece Familionario, en Signorelli no aparece nada, hay un olvido, algo falta, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este trabajo que hace Lacan de ir yendo y viniendo con Familionario y Signorelli, lo que él va haciendo va comparando cómo se trabaja a nivel del significante en el chiste y en el lapsus, ¿no? Cómo funcionan de forma distinta. Pero fíjense cómo él mismo se lo va preguntando, ¿no? Digo, esto es lo interesante a veces de leer a Lacan a la letra, es que vamos siguiendo con él las preguntas que se hacía, ¿no?
no terminamos el final del capítulo diciéndole, bueno, es esto, ¿no? Bueno, pero ahora sí aparece, ¿no? En este momento se termina de preguntar todo y termina afirmando que Signorelli es una metáfora no lograda, una metáfora fallida, ¿no? Un poco yo ya se lo spoileé en el video anterior para que no se queden por ahí con eh, con, e- con esto que se va preguntando Lacan, ¿no? Cuando no se queden con esta idea que es una metáfora y después entiendan que es una metáfora porque no lo es. En todo caso es una metáfora no lograda. Bueno, y nuevamente acá Lacan va a trabajar, ¿no? Va a volver a trabajar Signorelli, va a retomar algunas cuestiones, va a diferenciar el Signor del Signorelli, que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es el olvido de un nombre? Se pregunta acá, ¿no? Y dice que se puede caer en la confusión de pensar que lo olvidado es Signor y no Signorelli, ¿no? Pero justamente como trabajamos la vez pasada, dijimos que lo reprimido es Signor y porque eso está reprimido, se olvida Signorelli. Lo que se olvida es el nombre propio, es el nombre del autor de ese cuadro, ¿no? Es el nombre del pintor de ese fresco, de las cosas últimas, ¿no? Eso es lo que se olvida, el nombre del pintor de los frescos de la Catedral de Orvieto. Entonces lo que dice es que Signor es el desecho significante reprimido de algo que se produce en el lugar donde no se encuentra Signorelli, ¿no? Ahí hay algo que no se encuentra, algo falta. Si Signor se aísla en Signorelli es debido a la acción de descomposición propia de la metáfora, y a la medida en que el nombre ha quedado atrapado en el juego metafórico que ha tenido como resultado su olvido. Fíjense cómo esto da cuenta de que es una metáfora fallida, una metáfora no lograda, porque es un intento de descomposición, ¿no? Esto de que se empieza a descomponer a nivel significante, ¿no? Esto de poder descomponer y quedarnos con el Signor, ¿no? Y después, bueno, en su relación con el Ger. Eso de descomponer el nombre Signorelli y quedarnos con el Signor es un intento metafórico, pero que no fue, porque no aparece nada. El análisis nos permite reconstruir la correspondencia de Signor con Ger en una creación metafórica, ¿no? Ger se ha convertido en el símbolo de aquello ante lo cual fracasa su autoría como médico. Acá, nuevamente, Lacan retrabaja por qué ese Ger, en relación con la muerte, que nosotros lo ubicamos como lo reprimido primordial, ¿no? Tanto la represión primaria, podemos hablar, ¿no? Como eso reprimido primordial tiene que ver directamente con Freud. Es lo que le atañe a Freud en tanto su fracaso como médico, ¿no? Acuérdense esta historia, ¿no? De ese paciente que se suicidó por impotencia sexual y cómo eso lo implica a Freud por ambas cuestiones, ¿no? Primero por fracasar como médico y segundo por la edad que él tenía, ¿no? La cuestión sexual, la cercanía a la muerte. Entonces dice, la muerte y la impotencia lo amenazan personalmente a él, a Freud. Nuevamente sigue diciendo Lacan que Signor está reprimido pero no olvidado. Y lo interesante que viene acá, bueno, hay una tentativa de creación metafórica, ¿no? El olvido, fíjense cómo dice que el olvido del nombre va en el lugar de Famillonaria, podríamos decir que ahí donde va Famillonaria en Signorelli no va nada, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos acá la esquinita de Signorelli, queda todo a nivel metonímico. Cuando hablamos de Botticelli y Boltraffio como nombres sustitutivos, si bien Freud los llama nombres sustitutivos, no hay ninguna sustitución ahí. No hay ninguna sustitución de tipo metafórica, ¿no? Hay más bien un desplazamiento metonímico. Por eso quedan en este nivel, ¿no? Quedan en este nivel de la metonimia. Y por eso Ger se pone ahí en el lugar de objeto. El señor queda reprimido y en el lugar de mensaje, donde iba Famillonaria, acá no hay nada. Fíjense que en el lugar del mensaje no hay nada, ¿no? Podemos poner una X. No fue nada ahí. Y fíjense cómo acá lleva al extremo esta comparación Lacan y dice, ¿qué hubiera pasado si en Famillonaria no aparecía ese término Famillonaria? Dice, no hubiera habido nada, de nada, si Henry Hay hubiera dicho, me recibió del todo como uno igual, del todo, ¿no? Que ahí no se le ocurre ninguna palabra. Eso hubiera sido un olvido también, ¿no? Esto es exactamente lo que ocurre en el lugar donde Freud busca el nombre de Signorelli. Hay algo que no sale, que no ha sido creado, ¿no? Acuérdense, cuando hablamos de metáforas, si bien hablamos de sustitución,
la característica de la metáfora es que tiene que haber una sustitución y una creación de sentido nuevo. Si nada aparece ahí a nivel de mensaje, si no hay creación de sentido, no es una metáfora, ¿no? Por eso Signorelli es una metáfora fallida. Es una metáfora que produciría una mediación entre lo tratado durante la conversación y lo que él rechaza, a saber, la muerte. Bueno, en ese lugar no hay nada y acá es donde justamente, en la página 61, Lacan termina diciendo que es una metáfora no lograda. En el lugar donde busca el autor no se produce nada, ninguna metáfora resulta, no se puede dar ningún equivalente de Signorelli. Es la existencia en algún lugar del término signor es consecuencia de la metáfora no lograda que Freud llama en aquel momento en su ayuda. Bueno, ¿no? Ahí dice una metáfora no lograda. Y fíjense acá qué interesante lo que pasa. Lo que reconoce Freud en este olvido es que no encontraba ese nombre, ¿no? Lo tenía completamente olvidado, pero sí lo que sí se le venía a la mente y a la perfección era el cuadro de ese pintor, ¿no? Pensemos que están hablando de ese fresco de la Catedral de Orvieto y quieren dar con el nombre del pintor y no pueden, pero sí a Freud se le visualiza el cuadro del pintor. Y no solo el cuadro, la perfección, ¿no? Sino que aparece la cara del pintor inmersa en el cuadro, ¿no? Como también era muy común en la época, ¿no? Que muchos pintores se autorretrataban también en su cuadro. Entonces dice Freud, incluso que él no es imaginativo. Fíjense qué interesante, porque él no se reconoce como alguien que automáticamente se le vienen a la mente imágenes, ¿no? Pero aún así, aún no siendo imaginativo, se le venía esta imagen a la perfección. Dice, nunca había visualizado tan bien el fresco de Orvieto. Y fíjense acá qué interesante lo que podemos decir respecto a la relación de los dos registros simbólico e imaginario, ¿no? Como frente a un déficit de eso simbólico, ¿no? Frente a la falta de ese nombre, frente al olvido del nombre del pintor, hay un exceso de imaginario, ¿no? Podemos decir, a menos simbólico, más imaginario, ¿no? Lo imaginario gana lugar en ese campo donde lo simbólico falta, lo simbólico no aparece, ahí lo imaginario gana lugar, incluso en alguien que no tiende a caracterizarse por ser muy imaginativo, como el mismo Freud reconoce, ¿no? Fíjense eso qué interesante y qué suele pasar en el olvido, ¿no? Piensen en sus propias experiencias de olvido, posiblemente se les viene, ¿no? El famoso lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Bueno, cómo se fue ahí el tema de los registros. Entonces dice que advierte con intensificación esta imagen en el recuerdo, incluso el propio rostro de Signorelli. Signorelli está en el cuadro y Freud lo visualiza. Hay pues olvido puro y simple, olvido masivo del objeto. Y acá Lacan nos va a dar lo que él llama la fórmula, ¿no? Lo que podemos formular respecto al olvido de Signorelli. Si se fijan, está en el seminario, en esta clase, ¿no? Donde Lacan pone a jugar los términos, Signorelli y Her, pero pone una X, ¿no? Porque hay algo que falta, ¿no? Hay algo que no aparece. Ahí donde se podría haber figurado una creación de sentido nueva, no aparece, no hay nada. Por eso hay una X, ¿no? Hay algo que no puede ser sustituido ahí. Por más que haya cierta sustitución entre Signor y Her, no hay nada acá que pueda ir a ese lugar en relación a que Signor queda reprimido, ¿no? Como Signor queda reprimido, no hay nada que pueda ir ahí a suplirlo, ¿no? Podemos decir de alguna manera. Nada puede aparecer ahí. Entonces aparece un olvido, ¿no? No se da con ningún término. Bueno, entonces Lacan dice que esta X es la llamada de la creación significativa, ¿no? Justamente es lo que no hay ninguna creación. Entonces eso es lo que llama la atención, ¿no? Lo olvidó. Fíjense, esto como interesante en psicoanálisis, ¿no? Como por un lado llama la atención cuando hay algo que surge, algo nuevo, como puede ser famillonario, algo que trasciende al código, algo que no existía, y por eso cobra verdadero valor de mensaje. Y cómo pasa lo mismo por lo contrario. Cuando algo que debería aparecer ahí, perteneciente al código, un término con el que se cuenta, que Freud y su interlocutor sabían, ¿cómo no aparece? ¿Cómo cuando algo falta, también, digamos, se puede trabajar eso en psicoanálisis, ¿no? En tanto algo aparece y en tanto algo falta. Fíjense cómo aparece el sujeto, ¿no? En esta clase que nos estamos preguntando por el lugar del sujeto, ¿no? En esta evanescencia propia del sujeto, que aparece y desaparece, ¿no? Que es presencia y ausencia.
que emerge en un momento, ¿no? En esto que puede faltar o en esto que aparece como creación de sentido, ¿no? Y piensen en esto de que puede faltar, cómo se corre en lugar de esta negatividad que hablaban antes, ¿no? No es negativo, al contrario, ahí es donde ponemos más valor, más significación, cuando algo ahí falta. Así que bueno, terminando un poco con Signorelli, ¿ves? Acá es lo que comenta Lacan respecto a eso. Dice, olvidar un nombre no es tan solo una negación, es una falta. Pero siempre tenemos tendencia a ir demasiado deprisa. Una falta de ese nombre, ¿no? Es una falta de ese nombre. La falta no es porque no se puede atrapar ese nombre, no. Es la falta de ese nombre, ¿no? Buscando un nombre, encontramos la falta en el lugar donde aquel debería ejercer su función y donde ya no puede seguir ejerciéndola. Esta es la razón por la cual Signorelli no se encuentra. Y por el contrario, se encuentra en sus fragmentos allí donde han de ser encontrados en el análisis, donde desempeñan la función del segundo término de la metáfora de saber el término en ella dividido, ¿no? Como lo que podemos hacer de este análisis de Signorelli es a partir de esos fragmentos, ¿no? Todo lo que analiza Freud a partir del Lely, del Bo, como todo eso que va analizando es de algún modo poder descomponer todos esos fragmentos, son un intento de metáfora, pero quedan en el plano de lo metonímico. Y para terminar, ir terminando, en el punto 4, Lacan va a diferenciar lo que él denomina el decir del presente y el presente del decir, diciendo que el decir del presente tiene que ver con lo que se dice, ¿no? Tiene que ver con el yo-ye del discurso. Acuérdense que nosotros diferenciamos dos tipos de yo, el yo-ye y el yo-moi, ¿no? El yo-ye como el yo-shifter, el yo que habla, podríamos decir, ¿no? El yo que habla en el enunciado, ¿no? El yo que dice yo hago determinada cosa, y el yo-moi como el yo mudo, podríamos decir, más relacionado a la imagen, ¿no? A ese yo que yo les daba el ejemplo de la foto, ¿no? Que dice quién está en esta foto, moi. Cuando se toma asistencia se dice moi, ¿no? Es un yo más imaginario, ¿no? Un yo de pura imagen. En cambio, el yo-ye es un yo que aparece en un enunciado, ¿no? En tanto dice determinada cosa. Por eso acá Lacan habla justamente de el decir del presente, ¿no? Este decir del yo, este decir que el yo lleva adelante. Y se trata también, dice, el decir del presente del aquí y ahora, ¿no? Lo que se habla en ese presente, lo que el yo dice en determinado momento, en ese presente, en ese aquí y ahora. Por eso dice lo que se habla, ¿no? Y en cambio, el presente del decir, dice, es algo completamente distinto. El presente del decir se puede leer en toda clase de modos y registros y no tiene ninguna relación de principio con el presente, ¿no? Digo, ¿cómo el presente del decir no tiene que ver con el yo-ye, sino que tiene que ver con estos modos y registros que aparecen en ese decir, ¿no? Y para eso, para poder diferenciar estas dos expresiones que parecen muy confusas, Lacan va a tomar un ejemplo. Un ejemplo que podría ser del decir de un paciente o podría ser lo que es escuchado comúnmente, que es un ejemplo del encuentro de una joven con un conde. Esta joven dice de buena educación o de estas cualidades, fue a bailar con este conde y el conde le dice una expresión en francés, ¿no? Que la vamos a leer en castellano, que dice lo siguiente. Como usted ve, señorita, yo soy conde. A lo cual esta chica responde at, en realidad, ¿no? Bueno, nos perdemos un poco el chiste por la traducción, lo que siempre pasa, ¿no? Pero si tratamos de leer a la letra en francés, la expresión dice, vous savez-vous, mademoiselle, que je suis comte, ¿no? Esta es la expresión en francés, donde él le dice, veo usted señorita, yo soy conde. Ella le responde at, ¿no? Lo que es interesante es que a la expresión a, lo que podría ser un a, ¿no? AH, ella le suma una T, ¿no? Le reemplaza la T. Y con esta T, lo que aparece en este juego homofónico del francés es que a ese término conde le da lugar a decir tonto, ¿no? Entonces, quedaría la expresión, usted sabe, señorita, que yo soy tonto, ¿no? En vez de conde. Con lo cual, Lacan dice que este es un ejemplo del presente del decir, en tanto
lo que hay ahí es la pura exclamación. Dice, no hay nada más ejemplar del presente del decir en cuanto opuesto al decir del presente que la pura y simple exclamación. La exclamación es la pauta de la presencia del discurso en la medida en que quien lo sostiene borra por completo su presente, ¿no? Fíjense cómo de algún modo hay una cuestión más transversal, podríamos decir incluso, ¿no? Digo, borra por completo su presente. No se trata de estar hablando linealmente como si es el decir del presente, ¿no? Donde el yo habla en ese aquí y ahora, ¿no? Sino que esto borra totalmente, digamos, el presente, ¿no? Lo trasciende. Por eso es la mera exclamación. Dice Lacan que ese presente queda revocado, ¿no? En el presente del discurso. Y a partir de eso, también va a decir cómo, en esta expresión, en este ejemplo, se puede observar esa chispa propia de esta joven, quien de algún modo se muestra ser ingeniosa, ¿no? Acuérdense, cuando hablábamos de chiste, decíamos que las mejores traducciones podían ser la agudeza, el ingenio, ¿no? Y había siempre una chispa ahí en juego, ¿no? De quiénes eran mejores creadores de chistes, podríamos decir, ¿no? Quienes cuentan con esa chispa, es algo que va trabajando Freud a lo largo de su libro también. Entonces, fíjense, esto me parece fundamental. Como en pocas palabras Lacan dice algo que viene trabajando hace mucho. Dice, esta ocurrencia es, pues, completamente gratuita. Pero no es menos cierto que en ella pueden ver el mecanismo elemental de la agudeza. A saber, que la ligera transgresión del código es tomada en sí misma como un nuevo valor capaz de engendrar instantáneamente el sentido requerido. Acuérdense que cuando desarrollamos el esquema dijimos que un mensaje era un verdadero mensaje cuando trascendía el código, ¿no? Esta transgresión es lo que transgrede, ¿no? Que no está en el código y que aparece, que se transgrede, ¿no? Este transgredir es lo que de lo que de algún modo engendra ese sentido, ¿no? Genera un sentido nuevo. Ahí como en un renglón Lacan termina un poco de desarrollar todo lo que tiene que ver con el chiste, con Famillonario, con esta relación del código del mensaje, con el sentido, con la agudeza, ¿no? Fíjense ahí como que interesante. De algún modo para cerrar, podríamos decir, este análisis que viene haciendo de Famillonario, porque en la próxima clase va a trabajar el chiste del becerro de oro, ¿no? Que es otro chiste que aparece en el libro de Freud, y que de algún modo lo anticipa ya en esta clase, ¿no? Bueno, si ustedes vienen siguiendo linealmente el texto, verán que yo me salté una cosa, ¿no? Me salté algo en referencia al becerro, anterior a este ejemplo de la joven y el conde, en donde empieza a hablar de la dimensión metonímica, ¿no? Dijimos que Famillonario es un chiste metafórico, el becerro de oro va a ser un chiste metonímico. Ya vamos a ver bien por qué. Pero acá Lacan ya nos adelanta que esta dimensión metonímica participa en la agudeza a partir de jugar con los empleos y los contextos, ¿no? Acuérdense que la metonimia tiene que ver con el desplazamiento, la combinatoria, ¿no? Entonces, como este uso de un determinado término, según su contexto o su empleo, puede variar y puede generar nuevos sentidos. Una palabra puede estar vinculada de formas distintas en dos contextos diferentes, aportando dos sentidos completamente distintos. Eso es lo que pasa con el chiste del becerro. Este chiste, en donde se encuentran Harry Hine con Soulier, en un salón, aparece un personaje muy reconocido de la época, de mucho dinero, ¿no? Y automáticamente queda rodeado de gente, toda la gente lo rodea. Entonces ellos tienen este intercambio, este diálogo, donde Soulier le dice, ya ve usted, amigo mío, el culto del becerro de oro aún no ha terminado. Y Henry Hine le responde, me parece que no tiene edad para ser un becerro. La palabra que es tomada en dos contextos diferentes y que por ende da dos sentidos diferentes es la palabra becerro, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco mejor en detalle, pero les adelanto que lo que pasa es que Soulier lo toma en este sentido relacional, ¿no? Haciendo referencia a lo que es el becerro de oro, ¿no? Bueno, una expresión bíblica que ya vamos a trabajar bien qué quiere decir. Y Henry Hine lo toma en su literalidad, ¿no? En la pura animalidad. Él va a decir que es un becerro, es una vaca. Un becerro es una vaca, una res, ¿no? Entonces va a decir que es un animal, ¿no? En esto de decir, ya no tiene edad para ser un becerro, porque es una vaca joven, o lo que podríamos llamar un ternero, ¿no? Entonces él va a decir, ya no tiene edad para ser un becerro, ¿no?
Entonces lo toman esa pura animalidad en esa literalidad. Y entonces dice que es un ejemplo de chiste metonímico, de los dos contextos diferentes, ¿no? Y dice que la agudeza se ejerce en el nivel del juego del significante. A partir de ahí es que de algún modo Lacan nos deja la puerta abierta, ¿no? Esto que va a seguir trabajando, ¿no? De El becerro de oro. Pero antes de eso va a decir un último párrafo antes de terminar este texto, que me parece muy interesante porque de algún modo describe lo que atañe a la metáfora y la metonimia. Dice, con todo, la posibilidad misma del juego metafórico se basa en la existencia de algo que sustituir, ¿no? En la metáfora hay algo que sustituir. La base es la cadena significante. En cuanto principio de combinación y lugar de metonimia, ¿no? Entonces, ¿cómo para que se produzca esta metáfora y por ende la sustitución metafórica, tiene que existir como base la cadena significante como principio de combinación y lugar de metonimia, ¿no? Tiene que haber algo metonímico ahí. Por eso, ¿cómo podemos decir que en toda metáfora participa la dimensión metonímica, ¿no? En esto de, fíjense cómo aparecen, bueno, tengo por acá el esquema de millonario, ¿no? Como es millonario, si bien aparece cuestiones en la dimensión metafórica, también se participa mucho en esta dimensión metonímica, ¿no? Cómo participa esta relación de yo y el otro, ¿no? Esta relación bien imaginaria, esta cuestión metonímica, cómo también está en juego y es necesaria para que se produzca esa metáfora, en tanto sustitución que franquea la barra, ¿no? Acuérdense cuando hablamos en la instancia de la letra, de ese franqueamiento de la barra, esa barra que queda atravesada en la metáfora, ¿no? Para eso es necesario que haya cierta metonimia, cierto desplazamiento de base, cierta combinatoria de base propia del lenguaje. Bueno, ahí es donde termina la clase, hasta acá vamos a trabajar hoy. Los dejo que lean la próxima clase, El becerro de oro, y bueno, y seguimos con dudas, comentarios en las clases de consulta.